Y en primer lugar eso, agradecer también la presencia de todos, porque estos son los primeros encuentros que tenemos para festejar, este es el tercero en realidad, para festejar los años de la antropología y también para encontrarnos desde las distintas ramas de la antropología, poniendo como lugar de conversación y de intercambio aspectos de nuestras investigaciones que muchas veces no los conversamos. Por ejemplo, la mesa pasada fue sobre cuerpos y corporalidades. La primera mesa era sobre indígenas del Uruguay y la idea, y esta es sobre tecnologías en investigación. Y la propuesta es esa, es juntarnos desde las distintas ramas para intercambiar, compartir qué es lo que cada uno viene desarrollando en el marco de la maestría o que ha desarrollado y que ahora están en procesos de doctorado, para conocer nuestras investigaciones y también encontrarnos en las distintas preguntas, en los dilemas y también en este recorrido de 50 años que ha cambiado muchísimo la perspectiva de investigación, de los objetos de estudio y también de las preguntas y pensando hacia el futuro, ¿no? Entonces, bueno, hoy son tres las personas que van a compartir sus investigaciones. Tenemos a Cristina, que ella es arqueóloga. Ahora tengo en algún lugar las presentaciones, cuando cada uno hable, presentaré formalmente. Tenemos a Lola, en realidad se llama Magdalena, pero ella es conocida como Lola. Y tenemos a Virginia. Esas tres vienen de formaciones muy distintas, por ejemplo, justamente para poner en foco esto. Cristina viene de la arqueología del paisaje. Lola viene de la antropología social, muy en diálogo con el ambiente. Y Virginia viene del arte. Han hecho las tres sus maestrías en antropología. Así que acá estamos. Si les parece, me parecía interesante el orden de las presentaciones en el flyer de facultad. No lo veo. Bueno, estaban en orden alfabético, pero me parecía que podía ser interesante ir como de lo más arriba hacia, o sea, de donde las manos están más lejos hacia donde las manos están más cerca. Entonces, empezar con Cristina, que trabaja con drones, seguir con Lola, que trabaja con cámaras trampa, y terminar contigo, Virginia, si te parece bien, que trabaja con las manos que tejieron, que bordaron. ¿Parece? Bueno, Cristina es arqueóloga, es magíster en antropología de la Cuenca del Plata, es integrante del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y del Patrimonio. La línea de investigación que ella ha desarrollado se centra en la arqueología del paisaje, los procesos de antropización y relaciones con las sociedades humanas y su entorno, en particular a partir del estudio de la construcción social y de la memoria de los paisajes indígenas de Cerritos. ¿Podemos apagar la luz o...? Sí. Bueno, la idea era traer hoy eso más que hablar solo del dispositivo de dron, sería hablar más de tecnologías de documentación espacial en arqueología, ¿no? Que implican diferentes, como vemos aquí en la diapositiva, diferentes metodologías, diferentes herramientas, como podemos ver, bueno, entre las metodologías los sistemas de posicionamiento GPS, que utilizamos hoy en día todos para poder ubicarnos y trasladarnos, la topografía para registrar el territorio, la fotogrametría, pero también, implican lo que son los dispositivos para poder implementar estas metodologías, como son los satélites, las estaciones de referencia que reciben las señales. También, y aquí se encuentran dentro de esto los drones o también otros dispositivos como los radares de penetración terrestre que se utilizan para la teledetección. Y en otra escala se encuentran los programas informáticos para poder trabajar con los registros que tomamos, ¿no? Con estas metodologías y herramientas, y a su vez todos los datos y documentación que tomamos, ¿a dónde se traslada? Donde la trabajamos, que son los sistemas de información geográfica generalmente, y que se trabajan en esos programas informáticos, pero también en programas como dibujos de diseño,
como programas de diseño, de dibujo digital o programas de modelación 3D. ¿Y a qué nos lleva el manejo de todas estas tecnologías? ¿Cuál es el producto? El producto, bueno, son bases de datos y registros de información digital que, bueno, que son muy importantes y muy relevantes en los últimos tiempos en la investigación, sobre todo eso, en la investigación y gestión del patrimonio, pues cualquier tipo de patrimonio cultural, pero también arqueológico, ¿no? Y, por ejemplo, como desde la arqueología, o sea, la arqueología tiene una perspectiva muy, como muy transversal y muy interdisciplinaria, porque muchas de estas herramientas, métodos y bueno, incluso algunos enfoques los toma de otras áreas, en muchos casos relacionadas con las ciencias de la tierra, como son la geografía, la agrimensura o las ciencias ambientales, ¿no? Bueno, la idea es presentar eso, algunos ejemplos, ¿no?, de tecnologías de documentación espacial que se aplicaran, que se utilizan en la arqueología y que, bueno, que también fueron utilizadas para lo que fue mi investigación de maestría. Como mencionábamos, ¿no?, los sistemas de posicionamiento global, los GPS, que en arqueología en muchos casos, bueno, si tenemos la disponibilidad, empleamos unos GPS que son como un poco más complejos, que les llamamos GPS diferenciales, porque permiten conectar con satélites para poder tener una posición, una ubicación exacta de unas coordenadas en relación con el globo terrestre, ¿no?, para poder ubicarnos. Y en arqueología, ¿dónde lo utilizamos? Cuando salimos a prospectar en campo, para buscar los sitios arqueológicos, las materialidades, para poder registrarlas. Bueno, pues es donde utilizamos este tipo de instrumento y también, bueno, nos permite el GPS diferencial nos permite también dibujar y delimitar áreas y estructuras. Y bueno, el volcado de los datos, siempre trabajamos, actualmente todo el volcado de los datos con estas tecnologías suele ser a un sistema de información geográfica, que es donde es posible que queden registradas las coordenadas, características de áreas, de mediciones, pero también en donde podemos ir insertando otro tipo de variables que nosotros caractericemos en el terreno, ¿no? Y bueno, es un soporte muy importante para lo que es la documentación y registro territorial en el terreno, porque, bueno, para la realización de topografías y realización de mapas. Como veníamos, bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la metodología de topografías, con un instrumento que se llama estación total, que es un instrumento de topografía que la arqueología tomó de la ingeniería y de la agrimensura. No sé si alguna lo vio, por ejemplo, en obras de infraestructura, lo que sirve es para llevar los proyectos a campo, ¿no? Y poder llevar de eso todas las medidas, las dimensiones, las áreas, los trazados de cualquier infraestructura. Y bueno, nosotros lo tomamos porque lo que permite es hacer un registro muy detallado de la superficie del terreno, superficie donde se encuentran también, ¿no?, todas las materialidades arqueológicas, los sitios, las construcciones, y entonces también permite la medición y bueno, la delimitación de todos estos sitios. Y es posible, bueno, eso, generar planos y mapas de precisión y detalle, además de modelos digitales del terreno. Como vemos aquí, este ejemplo es un modelo digital realizado con topografía, con estación total, de un conjunto de cerritos de India Muerta, en Rocha. Y bueno, eso, con estos modelos digitales que tienen sus áreas y dimensiones exactas y están georreferenciados en su lugar, dan unas posibilidades de análisis muy amplias, ¿no?, para la investigación. Y además, bueno, con este tipo de documentación es posible reconocer y caracterizar otros rasgos en el terreno, ¿no? Por ejemplo, al poder, eso, ya no registramos solo la materialidad puntual que podría ser antes se registraba solo el cerrito, sino que registramos el entorno, porque eso, entendemos
que los lugares son paisajes sociales, ¿no? O sea, el entorno es un paisaje social y que también se encuentra antropizado. Y entonces con este tipo de documentación es que encontramos otros rasgos en el terreno que a vista no podemos ver, como pueden ser elevaciones más livianas, que nosotros les llamamos microrrelieves, encontramos canales, áreas de tránsito, microlagunas, por ejemplo. Y otra forma de hacer topografías y que tiene otras utilidades, otra metodología, es la fotogrametría, que consiste en una toma de fotografías con una cámara convencional, pero que tienen que ser fotografías cenitales o que circunvalen un objeto o un área. La cámara puede ser portada por una persona, eso si queremos hacer un modelo en 3 dimensiones de un objeto, pues, o de una estructura que nosotros podamos circunvalar, pues así se puede realizar, y si no, se pueden poner las cámaras en drones, en dispositivos en vehículos aéreos no tripulados, y así poder hacer modelos 3D de áreas con una cobertura mucho más amplia de áreas, paisajes o regiones, ¿no? Y bueno, esta técnica consiste en lo que es la visión estereoscópica, que es la visión es el funcionamiento de nuestro ojo, que es capturar muchas imágenes para poder reconstruir orbitalmente en 3D su forma, ¿no? Y sus características. Hay que tomar muchas imágenes que estén muy solapadas entre sí, así circunvalemos un objeto con el dron, igual tienen que estar muy solapadas entre sí, y así es que esas fotografías se vuelcan en programas de procesamiento que lo que hacen es analizar los puntos en común y reconstruyen una malla de puntos 3D puede ser a diferentes escalas, o de un objeto, o de un área, o de una estructura. Reconstruye una malla 3D en la que podemos trabajar, claro, con diferentes texturas, que las texturas también nos permiten ver determinados rasgos en función de qué textura utilicemos, o qué luz, o qué no. Bueno, reconstruir el modelo 3D con la propia imagen satelital, o también obtener modelos digitales de terreno, como teníamos con la topografía convencional, ¿no? Aquí traemos un ejemplo de lo que sería una documentación fotogramétrica sobre una estructura indígena en piedra, lo que conocemos como cairnes. Y bueno, esto no se realiza con un dron, sino una persona circunvalando la construcción, y también con fotos cenitales portadas a través de un trípode, muchas fotos solapadas, y eso te permite tener, colocando puntos de control, a veces para poder georreferenciar y escalar el modelo, una reproducción digital escalada de un sitio, de una construcción. Y documentar eso, poder documentar formas, documentar dimensiones y documentar estructuras. Incluso, posteriormente hacer eso, todo ese trabajo, hacerlo posteriormente sin tener que hacerlo en campo. Esto lo que posibilita, eso es una reducción de tiempos muy importante, ¿no? Por ejemplo, el realizar los dibujos, los dibujos de las estructuras, que hasta que se empezó a emplear estas técnicas en estos últimos 10 años, pues se realizaban a mano. Podría llevar, por ejemplo, esta estructura, podría haber llevado el dibujo a mano como una semana. Aquí pudimos caracterizar las fases de la intervención sobre la estructura. Simplemente el modelo en una vuelta pues son 15-20 minutos, más luego el procesamiento en el programa informático, ¿no? Y cómo ver también la aplicabilidad y cómo se complementan todas estas metodologías, sobre todo si lo que queremos es ampliar la cobertura o poder documentar áreas o paisajes o regiones. Entonces, pues es necesario eso, por ejemplo, para realizar las fotogrametrías con dron,
utilizar también la topografía convencional para tomar puntos de control, sobre todo, como vemos, bueno, aquí traemos modelos, son modelos digitales de terreno, de conjuntos de cerritos, de rocha, pero también de Tacuarembó. Algunos fueron documentados con dron y otros fueron, los más pequeños, fueron documentados con la estación total, con topografía convencional. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, un conjunto de 7 cerritos, y al que veíamos antes también, pues nos podía llevar en campo las mediciones como 4 o 5 días de campo, dependiendo, teníamos que variar mucho las posiciones, y como vemos en este modelo de la derecha, que es un conjunto de 80 cerritos con un área 10 veces más grande, eso se pudo documentar en un día y medio. Creo que fue un día y medio, 2, y se podría haber documentado en menos, pero acá, bueno, hay una serie de condicionantes, que es el tema de las baterías del equipo, que si no dispones de muchas baterías, bueno, pues el tema de tener que cargar y tal. Y bueno, eso, como volvemos también, ¿no?, a la reducción de tiempos, pero que también se considera un trabajo muy preciso gracias a poder combinar todas estas tecnologías, ¿no? Que también tiene sus condicionantes, como es el tema de la vegetación, que bueno, que si el tiempo que ganas en campo a lo mejor igual es mucho menos, porque el procesamiento, ¿no?, tienes que trabajar con la limpieza de la malla de puntos y reconstruir las cotas en relación con la superficie original. Esta ronda comercial. Y aquí lo que traigo, bueno, es ver cómo la aplicación de tecnologías de documentación espacial posibilitó, bueno, un análisis morfométrico, poder analizar parámetros de forma como áreas, volúmenes, longitudes, pero también parámetros de relieve, orientaciones, distribuciones, emplazamientos, y también el poder disponer de una muestra y registro muy relevante, ¿no?, de cerritos, poder tener, o sea, hoy en día, gracias a estas documentaciones, bueno, también es un trabajo que se viene haciendo de a muchos años, ¿no?, el registro de cerritos, pero en estos últimos 2 años como que se duplicó la documentación de cerritos en Uruguay. Si hace 2 años teníamos 2000 y pico, y superan los 4000 gracias a estas metodologías, ¿no? Y bueno, como permitió poder, lo que fue la investigación de mi tesis, que es caracterizar la diversidad de arquitecturas dentro de lo que es el fenómeno cerritos, ¿no?, gracias a poder analizar todas esas características morfométricas y ponerlas en relación obviamente con otros contextos de investigación relevantes, pero también poder hacer como abordajes más asociativos, no solo la materialidad, sino relacionar estas formas con su entorno, su contexto ambiental, como las sociedades, la relación de las sociedades y de las formas de construir con los paisajes, ¿no?, que ocupan y cómo los ocupan. Y bueno, como hago así, como consideraciones generales entre los aportes para la aplicación de estas tecnologías, podemos comentar, bueno, lo de que es posible complementarlas, y bueno, que incluso en muchos casos es necesario para poder tener una información más contextualizada y precisa, que luego que son técnicas no invasivas para documentación, pero también para análisis, para investigación, y que se pueden aplicar a diferentes escalas. Desde un objeto podemos hacer el relevamiento de una cerámica, de cualquier bien mueble, pero también eso de áreas, regiones, ¿no?, o de paisajes, que son un aporte para la investigación, porque son herramientas de análisis. Nos permiten hacer medidas, estudiar formas, configuraciones, pero también son un aporte a la conservación, porque permiten registrar y monitorear el estado de conservación de lugares, paisajes, de estructuras. Esto se viene utilizando en muchos proyectos, como eso, para poder monitorear como procesos erosivos o procesos de afección ante cualquier tipo de afección que fuera natural o antrópica.
Y bueno, y como todas estas representaciones, ¿no? los productos que obtenemos, que son representaciones digitales, modelos 3D, que son un aporte a la divulgación, eso, tanto todas esas representaciones, los mapas, y la creación de bases de datos y de información de registros y de representaciones que puede ser compartida y que, o sea, las formas de disponibilidad, ¿no? Por ejemplo, con la creación de repositorios institucionales y que favorecen, bueno, eso, la gestión y la conservación de cualquier tipo de patrimonio cultural. Y como desafíos, bueno, el acceso desigual a esta tecnología, estamos hablando de equipos que, bueno, sí, hace 10 años era para algunos de nuestros grupos de investigación impensables, se vienen abaratando, igual son equipos caros, está el tema de la obsolescencia programada. En la universidad también tenemos todo este tema de que hay veces que compramos equipos pero no se pagan las capacitaciones para las personas y muchas veces quedan subutilizados. Bueno, también eso, el tema de la conservación digital y la sostenibilidad ambiental. Ya estamos escuchando todos el tema este del hidrógeno verde, la cantidad de agua que implica poder sostener los servidores, pero más allá de eso también todo lo que hablamos, ¿no? Los desechos tecnológicos, las baterías, bueno, todo ese tema que implica que ahora nos está llegando y que a futuro anda a saber cuánto más puede impactar. También la ética en el manejo de los datos. Por ejemplo, son diferentes ejemplos de contexto. Por ejemplo, la propiedad privada. Aquí a lo que no me refiero es, por ejemplo, pensemos que casi un 80, un 90% del patrimonio en Uruguay se encuentra en zona rural, propiedad privada. Entonces, bueno, sí, a nosotros ya nos tiene pasado que bueno, de pedir permisos para poder entrar y, bueno, en determinados sitios. No solemos tener problemas, pero mucho, sobre todo en estos lugares de producción extensiva, sí que nos tienen puesto problemas. Y bueno, y sobre todo a la hora de tener que, por ejemplo, utilizar un dispositivo como el dron, que les estás documentando el campo entero y que puede ser un poco prejuicio. También el tema de la propiedad intelectual, el tema de producir una cantidad relevante de información, de eso, estamos hablando de bases de datos, de reproducciones que están financiadas con fondos públicos. Por ejemplo, ANI ahora en las convocatorias, no sé si sabemos que, bueno, que eso creo que fue una cosa de los últimos años, sí, de las últimas convocatorias, que cualquier base de datos o registro que deberá quedar compartido en ANI para que es lo propio y es lo que tiene que ser. Bueno, en otros contextos no sucede, ¿no? Y bueno, también el tema de la integración de lo tecnológico sin perder la perspectiva social y cultural. No sé, no quería alargarme en esto, pero bueno, hay ejemplos, diferentes contextos, pero da un ejemplo, por ejemplo, en el 2019 la infraestructura de datos se creó la infraestructura de datos de Uruguay, que hizo todo el relevamiento fotogramétrico nacional. Y bueno, nosotros, por ejemplo, desde nuestro laboratorio lo estábamos esperando como agua de mayo, porque dijimos, vamos a tener todos los cerritos del mundo, eso, que vamos a tener los modelos como los que presentamos aquí, pero a escala nacional, o sea, poder ir a hacer prospección digital de los modelos. Bueno, pues resulta que es un muy buen trabajo territorial, topográfico, terrestre, pero tomaron los cerritos como si fueran alteraciones del terreno, usaron un algoritmo como para suavizar las cotas porque creían que eran errores, y entonces, bueno, eso solo aparece como no sé si llega a un 10% de los, no me acuerdo, no llega a un 0,08% de los cerritos, cuando estamos hablando de registros conocidos al momento son 4.000 y pico, 4.500 y seguro son más de 5.000. Bueno, no aparecen representados. Y bueno, ya por último, para que me largue un poco. No viene más. ¿Esta es la última o...? Había una más, pero eso, como las transformaciones, ¿no? En la investigación en los últimos 50, 20, 30.
Eso porque, por ejemplo, estas tecnologías hay veces que se vienen empleando en otros contextos, bueno, en otras, pero nosotros siempre venimos remando de atrás, eso, como de lo analógico a lo digital. Bueno, eso, yo hace 20 años salía con mapas mudos y tenía que hacer mapas a mano en campo. También eso implicaba, no sé, si salíamos a campo estábamos como 2 o 3 días buscando un sitio. Ahora salimos a campo y venimos con un registro de 20 sitios, gracias a estas tecnologías. Eso, y que es una documentación que está muy bien, mejor contextualizada y con una mayor precisión. También de lo puntual a lo multiescalar y multitemporal, ¿no? Y hacer registros puntuales, una excavación puntual, a poder ahora estudiar paisajes, configuraciones, la relación de lo antrópico con lo natural. Y bueno, también poder registrar procesos, ¿no? Cambios, alteraciones patrimoniales y bueno, la relación de las alteraciones patrimoniales con lo ambiental, pasar de lo descriptivo al analítico y lo predictivo, ¿no? Eso, poder realizar abordajes de configuraciones, de modelos, incluso, bueno, eso nos permiten los sistemas de información geográfica, con el volumen de datos que tenemos, y tenemos muchos registros de cerritos, hay una posibilidad de hacer análisis de predicción para poder saber dónde podemos ir a buscar, ¿no? Modelos predictivos. Y bueno, la interdisciplina de la que hablamos ya desde el principio, con múltiples áreas, y los cambios en la temporalidad de la investigación, pero yo creo que es una de las cosas más, bueno, eso, además de que los procesos son más rápidos y replicables, que hace que tampoco implique tener tanta plata como para ir a campo, que sabemos, bueno, muchos de los que estamos aquí, que bueno, pues siempre se necesita mucha inversión para los trabajos de campo. Bueno, pues esto también reduce no solo los tiempos, sino los costos, más allá de los equipos. Pero lo más importante es la forma de poder tener repositorios que se pueden, de guardar, compartir y gestionar los datos, ¿no? Tener repositorios que se pueden compartir, el tema de la disponibilidad de los datos abiertos. Y bueno, hasta aquí. Lola se llama María Magdalena Chuy. Es licenciada en Ciencias Antropológicas, magíster en Ciencias Humanas, la opción Antropología de la Cuenca del Plata, y está haciendo su doctorado en Antropología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Actualmente es docente en Antropología y Patrimonio Cultural en el área de Conservación y Recursos Naturales del PET de Arayanes, Anaútu. Ha trabajado en temas de antropología ambiental y de la conservación, áreas protegidas, ecología política, relaciones humano-animales, relaciones entre ciencias, activismos y conocimientos locales, entre otros. Actualmente es docente contratada por el CURA en el proyecto CSIC Políticas e Intimidades Ambientales en Uruguay, caza y crianza de fauna silvestre en contextos de conservación, biodiversidad y reigualdad. Gracias. Perdón. Y dame un segundito a ver que vuelvo a encontrar esto. Violetita. Abajo. Cada vez más rápido. Muchas gracias, Emilia, por la presentación y gracias por la invitación. Bueno, vengo a compartir este trabajo que fue mi tesis de maestría. Fue muy lindo volver a la tesis de maestría, parece que hace tanto, pero no hace tanto. Bueno, tuvo por título Relaciones Humanos-Animales en Paso Centurión, Uruguay,
etnografía sobre intervenciones y conocimientos ambientales en un territorio a proteger. Bueno, la defendí en 2021 y mi tutor fue Javier Tax. Le mandamos un saludo, que hoy es el cumpleaños. Sí. Bueno, primero que nada, para ubicar dónde fue realizado este trabajo, Paso Centurión es una localidad de Cerro Largo, en el noreste del Uruguay. Allí viene la frontera con Brasil, así que es un sitio, es una localidad rural de unos 200 habitantes, que es un lugar de frontera, con todo lo que implica. Pero nos vamos a explayar. Bueno, también es un lugar señalado como de interés para la conservación por varias características, por el buen estado de conservación de sus diversos ecosistemas. Bueno, confluyen diversos ambientes, ecosistemas de pampa, mata atlántica también parece que es un relicto allí y tiene muchas especies de fauna y flora asociado a eso, y es un lugar emblemático de fauna. Están representadas la mayoría de las especies que están citadas para Uruguay, nativas, especies terrestres, están representadas, si no todas, casi todas ahí, y además es un lugar de especies endémicas, que en Uruguay solo hay ahí, tanto de flora como de fauna, pero la fauna es como muy relevante en ese sentido. Y también es un lugar de muchas aves, un lugar de avistaje de aves, se reportan nuevas aves, y bueno, y también se reportan nuevas especies de fauna en los últimos años. Bueno, desde el 2007, por esto es reserva departamental, y desde el 2019 es una área protegida a nivel nacional, que integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Durante este estudio se estaba en proceso así que el contexto de este trabajo es digamos que le llamamos ambientalización, como categorización del lugar, del territorio en términos ambientales con mayor fuerza cada vez. Y bueno, por eso también hay diversas instituciones ya desde los años 90 interviniendo en el lugar, instituciones de educación, de ONGs, instituciones de investigación, entre ellas la propia UDELAR, que en realidad antes de esta etapa más ambiental, hay una intervención de la UDELAR en las misiones sociopedagógicas, que son, bueno, ya muy conocidas seguramente. Bueno, tienen allí un lugar de intervención con otro tinte de carácter social, desarrollista, higienista, etc. Eso es como otra etapa. Y bueno, en el marco de estas intervenciones, desde el 2013, entre el 2013 y el 2020, se desarrolló un EFI, un espacio de formación integral. Es un dispositivo que la UDELAR tiene desde hace unos años ya, desde el 2009, que vincula las funciones de la universidad, trata de curricularizar la extensión y demás, y bueno, se formó un EFI para trabajar la parte, digamos, del terreno en Paso Centurión, a instancias de una asociación civil, o digamos invitados por una asociación civil que formada casi en ese momento por la totalidad, digamos, eran egresados y egresadas de Facultad de Ciencias, biólogos y biólogas que habían hecho una asociación civil y estaban generando este espacio en la UDELAR, y bueno, se invitaron a varias personas de antropología a participar. Ahí, bueno, unas fotos de Paso Centurión, como dando cuenta de diversos ambientes, especies, cursos de agua, a ver si querés. Hay también otros elementos del paisaje, de las configuraciones socioculturales del territorio. Ahí tenemos el río Jaguarón, lo que vemos en verde y ya en Brasil. Tenemos una casa hecha de terrol que Alejandra conoce bien. Palo pique. Palo pique. Palo pique. Ah, bien. Ella hizo un trabajo después sobre la arquitectura en tierra en este lugar y en otros. Bueno, la característica ganadería extensiva del lugar, población rural, también una intervención de MEVIR, y también el avance de la producción forestal, de la agroindustria forestal, que tuvo allí un freno que es bastante un hito, porque la población local organizada, con el apoyo de algunas ONG y la ratificación también de la Junta local, frenaron el avance forestal,
y bueno, todavía forman parte del paisaje los eucaliptus que quedaron creciendo, pero no se puede explotar aún. Y después se decretó el área protegida, o sea que como que se amparó más ese resguardo, digamos, se ratificaron, se confirmaron las medidas cautelares que había puesto la Junta como característica general. Bueno, y este EFI, este espacio de formación integral, inicialmente se llamó Monitoreo Participativo de Fauna en Paso Centurión, luego pasó a llamarse, en sus distintas ediciones, Relaciones Sociedad-Naturaleza en Paso Centurión, empezó a abarcar más temas del territorio, siempre con un poco con como paraguas conceptual de las relaciones sociedad-naturaleza, de distintos ejes, siempre interdisciplinario, el equipo docente básicamente de biología y antropología, pero después los y las estudiantes eran de muchas carreras, incluimos muchas disciplinas y perspectivas. Y bueno, inicialmente este monitoreo participativo de fauna era una invitación de estas personas de biología más que nada a sumar perspectivas sociales y metodologías etnográficas a este monitoreo que tenía varias partes. Uno era con cámaras trampa, que es lo que más voy a hablar hoy, que después fue lo que permaneció, digamos, porque después también estaba el rastreo de fecas, de heces de animales para extraer ADN y saber de qué animal se trataba, y las dietas, etc. Y huellas. Y bueno, y también se quería complementar esta información con entrevistas etnográficas, con un poco de observación participante, y diálogos de saberes. Así que bueno, ese es un poco el inicio del EFI, que después ya también pasó a ser parte de una trayectoria integral mucho más amplia. Ese fue un dispositivo entre otros, hubo muchos proyectos de formación de grado, de posgrado. Bueno, hice, por ejemplo, mi maestría la marqué acá, pero fue un proceso muy colaborativo en estos años de distintos proyectos estudiantiles, proyectos de extensión, de investigación, digamos, desarrollados en el marco de esta trayectoria integral. En 2022 hicimos un libro que reúne un poco, compila un poco los trabajos, pero bueno, eso queda por acá, para explicar un poco este monitoreo participativo con cámaras trampa, que fue lo que se siguió, se continuó a lo largo de todas las ediciones del EFI, porque en realidad esta asociación civil fulana mantuvo esa práctica a la que el EFI se fue articulando cada vez que teníamos una edición, era como una plataforma de trabajo y que se sostenía en el tiempo más allá del EFI, de poder ir y no ir, porque también dependíamos de recursos para ir para allá, que no es fácil, 20 personas, yendo, quedándonos, el transporte, la alimentación. Bueno, entonces bueno, el trabajo sostenido en Julana, en articulación con el EFI, permitió poder sostener la continuidad. Bueno, ¿de qué se trataba este monitoreo participativo? Es un muestreo clásico con cámaras trampa, sería estadístico, tendría todo un diseño de muestreo. En este caso no se trataba de ningún muestreo sistemático. Bueno, eso como diferencia bien este tipo de monitoreo de un monitoreo más de ciencia dura, digamos, ciencia rigurosa. Y bueno, la idea era, y lo que se hacía era colocar cámaras trampa, que son unas cámaras que quedan colocadas y se activan con el calor del movimiento al pasar animales. Seguramente ya han visto todos y todas una imagen, pueden ser programados en video o en fotografía o en ambos, y bueno, permite captar animales en sus trayectos, en sus lugares, sin estar allí, ¿no? Sin activar la cámara. Y, ahí quedó re oscura, pero bueno, la idea era colocar las cámaras en predios de personas, de productores o de familias productoras o de familias habitantes de allí, junto con ellas. Y después también lo primero que se hacía al sacar las tarjetas de memoria era verlas con las personas del entorno, de la casa o en la escuela. Entonces era en sí mismo un evento social, ¿no? Entonces bueno, se fueron acumulando un montón de registros
Aparecieron cosas novedosas, dieron lugar sí a alguna publicación científica. Apareció un yaguarundí, que es un gato que no estaba citado para el Uruguay hace 100 años. Y bueno, eventos y hitos que marcaban también algún tipo de novedad o cita científica, pero más allá de eso, lo central del monitoreo era el intercambio, porque además en el monitoreo y más allá de lo que fuimos haciendo y lo que fui profundizando también en la etnografía fue acerca de los saberes y relaciones entre la gente y los animales, y también dando cuenta de cómo estas intervenciones estaban mediando esas relaciones también, ¿no? Y cómo estas tecnologías también eran mediadoras de esos y transformaban esas experiencias, esos saberes. Perdón, para el anterior. Acá hay una persona mirando, lo que pasa es que quedó muy oscuro. Es un gato, parece que es un gato montés melánico. Yo aprendí un montón. Lo que se daba ahí en los intercambios es que la gente cuando mira, se expresa, dice, pone en juego sus saberes, los nombres locales, otros nombres, otras clasificaciones. Entonces estaba una oportunidad para ver en juego taxonomías y las correspondencias y no correspondencias, la no traducción, cuando aparecen los conflictos también, porque en el lugar, más allá de que era objeto de muchas intervenciones de carácter ambientalista y conservacionista de hacía tiempo, igualmente la vida día a día con el gallinero y el conflicto con los gatos estaba, con los zorros estaba, y cuando se estaba en confianza, que eso se fue generando y mucho, se hablaba abiertamente también de los conflictos y las categorías y moralidades que no encajaban con estos idearios conservacionistas de ver a los animales como pasivos, objetos, amenazados, lindos, bueno, digamos, pasivos y objetos de nuestra protección. Gracias. Ahí tenemos otros momentos de visualizando fotos con pobladores, con también hay personas del EFI, acá también, en el interior de una casa. Sí. Ahí hay, en la escuela, en la cocina de la escuela también. Ahí aparece una vaca, que bueno, algo interesante es que las cámaras, claro, obviamente, se intentaba poner en lugares donde era menos probable que apareciera ganado, ¿no? Como un sesgo ecológico que también nos dice cómo se va construyendo la idea de lo silvestre, la idea de un ecosistema donde los animales son unos y no son otros, y cuando la gente hablaba del monitoreo o traía sus imágenes para compartir, sí traía las vacas, la vaca pariendo, eran parte de su bestiario obviamente. Pero bueno, en el digamos, diseño del monitoreo se intentaba que las vacas no aparecieran para que no gastaran lugar en la cámara, que no ocupen lugar en la tarjeta de memoria, para que queremos ver vacas. Ahí hay algunas imágenes de cámaras trampa, un zorro, manos peladas, ahí hay unos zorrillos, ¿no? Y acá está el yaguarundí, también quedó muy oscura, que es ese gato que les digo que apareció en la cámara de unos vecinos. Y bueno, un poco de qué se trató esta etnografía que situé en este enredo entre estos vínculos y mediaciones entre cámaras trampa, biólogos y biólogas activistas, porque ellos, bueno, desarrollaban un activismo, una biología activista, crítica, digamos, no conservacionista estricto, como lo decía en la tesis. Bueno, colegas de antropología, habitantes locales, animales silvestres, el monte y las imágenes. Algunas de las preguntas que tuvieron que ver con esto de la tecnología y las técnicas, tuvieron que ver con los vínculos entre habitantes locales y la fauna silvestre y cómo estos eran mediados por las distintas intervenciones ambientalistas, incluyendo el monitoreo participativo con cámaras trampa, en el cual ya estaba participando, que yo ya estaba también muy entreverada. Y entonces, bueno, algunas preguntas que me hice, que traía para compartir, es
¿qué nos dicen las cámaras trampa? ¿No? Tratando de hacer una etnografía de esa técnica. O sea, intenté un poco analizar qué animales aparecían, no en el sentido de qué especies, sino que qué animales producían esas imágenes, o qué categorías se estaban produciendo a través de estas imágenes. Qué animales vemos a través del lente, qué conocemos mediante estos saberes y técnicas visuales, partiendo de que aquello que es un animal está en cuestión, ¿no? Ya siguiendo la literatura y esta rama más de la antropología que se discute, bueno, ¿qué es un animal? ¿No? Desde Ingold es una pregunta, no es algo que se parte de que un animal es lo mismo en un lugar que en otro, en una cultura que en otro. Entonces, ¿qué es un animal en las cámaras trampa? ¿Cómo es esa forma de conocimiento? ¿Qué produce como mediación? ¿Tá? También interpelando una perspectiva ingenua de la ciencia como representación transparente, como una ventana al conocimiento. ¿Y qué otras formas de conocimiento median las relaciones interespecíficas en un lugar? Y también qué provocaba la etnografía como mediación. ¿Sobre qué animales? Viendo las cámaras desde una perspectiva histórica de su uso, de su aparición y de las técnicas visuales utilizadas en la biología, en las ciencias naturales, la construcción del saber científico, vemos que las técnicas visuales median la producción, o sea, son muy importantes en la producción de categorías que son claves, como lo silvestre, las especies emblemáticas, carismáticas, amenazadas, etc. Esto también está, digamos, atravesado por una moralidad, o sea, las imágenes colaboran y se implican en una moralidad determinada. No es lo mismo la fotografía de los safaris que la fotografía posterior de los conservacionistas, que hasta hacía poco cazaban y luego dejaron las armas para sacarle fotos porque consideraron que ya estaban en peligro los elefantes, los rinocerontes, y ya habían obtenido bastante documentación, digamos, material para los museos y pasaron a representarla a través de las imágenes. O sea, todo eso está cargado de una moralidad histórica y culturalmente determinada, que ahora es la moralidad conservacionista. También, bueno, atravesando esto, la idea de la observación como constituyente de una forma de relación sujeto-objeto, tomando la idea esta de Haraway de que especies, géneros, sujetos ni objetos no existen en sí, sino, o sea, ni previamente, sino que son producto de sus relaciones. Así que esta relación de sujeto-objeto que la cámara instaura, ¿no? Que vemos al animal, él no nos ve, es un montón. O sea, parece dado, pero al analizarlo, pensarlo, vemos que es un montón. El animal no nos ve, no hay encuentro, no hay un ida y vuelta. Eso da, digamos, eso es buscado porque no es invasivo, porque, como decías tú de las técnicas no invasivas, eso es buscado adrede para sustituir formas invasivas de la biología de campo, bueno, de capturas, de caza, etcétera, para bien de los animales. Pero también implica toda una relación sujeto-objeto, una distancia que a la vez acerca y aleja, y tiene un montón de implicancias en la construcción de ese animal, ¿no? De ese animal y de esa relación sujeto-objeto de la que emergen ambos, sujeto y objeto, a la vez. ¿Qué técnicas y qué conocimientos implican estas técnicas, estas cámaras trampa? Bueno, confirma que lo visual es un sentido preponderante en la cultura occidental y en la ciencia natural. Y en este caso de las cámaras trampa y las tecnologías, ¿no? de distancia, o el fotógrafo o la fotógrafa no está, hay una invisibilización mayor aún del sujeto que mira, y que esto realiza una ilusión positivista de una observación neutra y directa, ¿no? O sea, como que la lleva a su máxima expresión.
Las cámaras trampa actualizan así los ideales de distancia y naturalidad de la biología o de las ciencias naturales. Más allá de animales, nos muestran, si las queremos indagar, las narrativas y las técnicas que producen estos animales en el contexto de la ciencia natural. Y sobre qué otras técnicas, conocimientos, volvés atrás, que si tengo un poco de tiempo, estoy bien de tiempo. No lo puse, pero había encontrado un paralelismo que es interesante para otro momento, pero lo deslizo, con la antropología visual, en esta construcción de la distancia. Incluso había un trabajo crítico sobre antropología visual, de cómo aparecía la fotografía para retratar a esos otros, establecer tipos humanos, tipos raciales, y documentar de una manera nueva y muy objetiva la distancia cultural, de generar esa relación sujeto-objeto y esa idea de distancia. Y me parecía muy paralelo, es algo también para charlar más, de cómo esta misma distancia es la que se interpone con la naturaleza, o a la que atraviesa esta concepción de naturaleza y de animales. Y bueno, ¿qué otras técnicas y conocimientos hay en el lugar? Porque en esta práctica que estamos hablando había un diálogo constante con las personas que obviamente no se circunscribían al monitoreo, a los momentos del monitoreo, sino que formaban parte de muchas convivencia en la vida cotidiana, actividades productivas, festividades. O sea, hubo muchos años de muchas instancias compartidas, de mucha conversación. Entonces, bueno, esta práctica, que a la vez del monitoreo se insertaba en ese diálogo de largo alcance, que era siempre planteado de un lugar no moralizante, no de bajar línea de conservación, de buscar, sí provocar cuestionamientos a los problemas ambientales, o buscar otras causas o discutir sobre cuestiones ambientales, también discutir sobre qué se hacía con los conocimientos, qué se hacía con los datos, para qué, para quién, de quiénes eran, tratar de compartir, socializar esas discusiones. Y bueno, como práctica dialógica, permitía también expresarse otras formas de conocimiento, y era un lugar de emerger otros sentidos y otras narrativas que traían pobladores, habitantes locales, sobre otros animales y otros temas. Hay muchos temas, pero bueno, en particular otras perspectivas animales, sobre animales. Vemos que ahí la oralidad es la mediación por excelencia de los saberes locales, algo que tal vez está trillado teóricamente, pero también lo confirmamos empíricamente allí. Aparece una multisensorialidad, en el sentido, lo traigo del trabajo de Leticia D'Ambrosio, que siempre se activan los sentidos aunadamente, nunca es uno. También ella, que fue de tribunal de tesis, me observó, bueno, cuando se mira la cámara trampa tampoco es solo la visión, se activan otras sinestesia, no sé cómo se llama, no me acuerdo, la relación encadenada de sensaciones y recuerdos que implican otros sentidos. Pero bueno, en concreto, cuando la gente se ponía a hablar de los animales, aparecían otros sentidos, texturas, olores, sonidos, que tenían que ver con experiencias de vida concreta y de encuentros y de conflictos, y que traían otras moralidades, conflicto, muerte, intercambios, reciprocidades, donde también no diría que sujeto y objeto se borran ni ahí, pero que también hay otras, se colocan en los animales otras características, como por ejemplo ser astuto, ser dañino por gusto, un montón de atribuciones que tal vez en una visión más académica o más científica estricta no se realizan. Bueno, ahí tenemos una imagen de una abuelita colgada, que para dar cuenta también del tema de la casa, que siempre estuvo ahí, de la casa de subsistencia que se practica en un lugar. Trabajamos sobre eso un montón, y bueno, eso también implica y produce mucho conocimiento. Puede ser que ya me queda solo una, creo.
Y bueno, y la etnografía en todo esto, que bueno, la etnografía colaborativa con el EFI, con toda la trayectoria esta integral con Julana, me parece que fue una técnica, no mía, sino de todo el equipo ya desde el 2013, desde el EFI, que precipita y escucha ese diálogo, donde emergen estas otras formas de conocimiento, donde la técnica cámara-trampa queda en una situación de más diálogo y no el único saber central, donde también se producen otros saberes y se cocinan otros sabores. Bueno, gracias por ahí. Como de costado. Sí, salían ahora. Eso no existía. Salen de diferentes formas. Eso no existía, pero no era modalidad. Yo cuando era salían acá todos. Sí, Bueno, Virginia Sosa va a hacer una autopresentación, que justamente es como viene del mundo del arte, es más performática. Antes que arranques, disculpa, que seguramente me tenga que ir antes que termines, que me tengo que parar en el medio de la... Qué feo. Por eso quería avisarle antes. Muy feo. Que no sé si llego al final porque... Un rato. No me lo voy a tomar como Yo me lo personal. No, aviso. Está aclarando. Está avisando. Sí. No, capaz que llego. Lo que originalmente éramos 4, pero como somos 3, me parecía que estaba bueno que todos tuvieran más Más tiempo. porque Claro. me parece que Sí, no. claro. No, buenísimo. Y no les avisé para que fuera una alegría de último momento. Que no soy tan presión por el tiempo. Bueno, eso, mi nombre es Virginia Sosa Santos. Quizás soy la única de acá que no se formó acá. O sea, siento que es un poco como la casa de la vecina, que va así, están las cosas lindas con las que querés jugar. Yo me formé como diseñadora teatral, especializada en vestuario. Mi proyecto y mi manera de investigar se parece mucho como a mi objeto de estudio. Son como tramas, retazos, es como un entramado, como un tejido, se quiere, a partir de mis intereses y sobre todo como de mis cuestionamientos. Comencé en realidad mi vida académica en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, donde me fasciné profundamente con la lingüística, con el símbolo, con la semiótica y el estudio de los símbolos, pero sobre todo me había fascinado como esta cuestión de cuando llegué al último año empezamos a filmar, y ahí cuando empezamos a filmar me encontré haciendo vestuario y ahí dejé, porque me di cuenta que lo que me gustaba era en realidad traducir todo eso a la ropa. Entonces me dejé comunicación y pasé a hacer la carrera de diseño teatral. O sea que después de 4 años de formación teórica, en realidad pasé a hacer 4 años de formación artística, una práctica en una escuela de arte. Y creo que esa transición en realidad es la que define mi campo de investigación y la trayectoria en realidad, porque es una manera en la que concibo el conocimiento y la manera
en la que hago las cosas, ¿no? Tiene que ver con esto de hacer, o sea, del hacer ser la práctica y el conocimiento como una sola cosa, ¿no? Entonces, si bien siempre me interesó el textil, no siempre me interesó desde el lado de la ropa como la moda, crear una colección, diseñar, sino con esto que les decía como de un lenguaje capaz de contar historias, capaz de producir signos. Pero para producir esos signos también tenía que estudiar esos códigos que se habían generado en la vestimenta. Así que eso me llevó también a estudiar textiles históricos, conservación, ¿no? Y sobre todo eso me abrió como al cruce de los estudios culturales, porque las historias, los usos, las costumbres, que es una puerta muy privilegiada al estudio social, porque ¿por qué se usa una cofia? ¿Por qué se hacen los ajuares? ¿Qué nos revelan los trajes de época con respecto a las jerarquías y a las relaciones sociales, ¿no? Entonces yo sentía que a través del textil podía leer como huellas de organización social, que me permitía indagar como imaginarios colectivos, valores como encarnados, y ahí en esa materialidad. Entonces comprendí también que esas preguntas que yo me estaba haciendo, o esos intereses que yo tenía cruzados con los símbolos, o con los signos más bien de vestimenta, no eran solo estéticos, sino que también eran sociales. Así que empecé mi maestría en antropología, que todavía no la terminé. ¡Ay, hace juego! Yo soy así, copada de performática. Yo también. Es que viene del arte. Bueno, igual, esto es así, para que vean cómo soy. Bueno, eso, empecé la maestría con la idea de investigar un poco el textil, ¿no? Desde la antropología y con el textil. Y encontré certezas, pero sobre todo en el camino encontré muchísimas frustraciones, cosa que hizo que dejara, que volviera, que gracias a mi tutora y mi cotutora volviera, que encontrara el lugar donde estaba también el deseo de lo que yo quería investigar, y me di cuenta que era fundamental, porque si no, no sé cómo sostienen esto de las maestrías, pero trabajando, maternando, me resultaba como súper complejo, pero fue armando como mi propia metodología también, ¿no? Reconociendo desde dónde venía para que fuera una potencia y no sentirme todo el tiempo un poco outsider, ¿no? Que es lo que a veces como que se siente, o cómo se disminuye pila el objeto de estudio por ser algo feminizado también, ¿no? Como vos que tejés, vos que cosés, y tengo estas medias, tengo esta tía que hace esto, y entonces también como integrar eso para que fuera algo lindo y no que me hiciera sentir que era menor, ¿no? Entonces el recorrido en realidad que vengo haciendo está muy ligado como a eso de un trayecto espiralado que va, que se rompe, que se vuelve a tejer, que lo vuelve a reconstruir desde otros lados, pero parto de las preguntas que produce mi propio oficio. Soy bordadora, algo que no les conté que es importante, hace como 15 años que bordo, y además soy profe de bordado, tengo un espacio donde doy talleres de bordado y está orientado hacia las artes visuales. Entonces es como una manera de investigar en el hacer también, ¿no? Entonces, cuando digo bordadora me pasa esto de que habitualmente, si yo les digo a ustedes bordadora, lo primero que van a pensar es una mujer victoriana, burguesa, con tiempo libre, que no tiene nada que hacer y entonces borda, o una abuela o una jubilada o algo así. A mí esa imagen me mataba, porque además yo dentro del teatro vengo era montajista, o sea, la que trabajaba con las herramientas, porque siempre me quería deshacer de esa idealización de que la mujer siempre trabajaba con el textil. Entonces, a mí eso me molestaba bastante, pero fue lo más hermoso porque me llevó a investigar por qué estaba esa asociación tan directa, naturalizadísima del textil con los trabajos feminizados. Entonces eso es un poco lo que mi investigación en realidad explora, ¿no? Ese cruce de cómo el textil produce género, pero al mismo tiempo también produce espacios subversivos del propio género. Entonces, una de las prácticas, por ejemplo, se ve poquito, pero esa es una performance en la que hago dialogar tecnologías como la aguja, tecnologías originarias, como también la tijera que está colgando. En realidad esa tijera produce sonido, la tela la
la hice de una manera con tejido de cobre para que cuando yo activo con la aguja se producen sonidos. Yo cierro el circuito a través de la producción de esta tela que tiene cobre, está conectada a un MIDI, no sé si saben lo que es un MIDI, y el MIDI está conectado a la computadora. Entonces cuando yo toco cuando yo agarro la aguja, cierro el circuito cuando toco la tela. Cuando esa aguja y yo tocamos la tela y cosemos, bordamos, se producen sonidos. Esta es una perfo, había puesto un videito que estaba ahí en el medio, pero veo que no se produce, pero lo pueden ver después. Les mando el link. Lo que terminaba, esta perfo terminaba en realidad, ya que no la podemos ver, en un perreo, ¿no? Los gestos se volvían, después no era perreo porque yo no perreaba ahí, pero digo, se iban traduciendo en movimientos, en coreografía, el estirar, el cortar, enhebrar, doblar, bordar, iban constituyendo diferentes movimientos coreográficos. Y un poco la idea de eso era esto de romper con esa imagen, ¿no? Romper con esa construcción que tenemos, salir de ese pato formel de la bordadora. Y estuvo bastante bien. Entonces, desde la antropología a mí me pasa esto de que me interesan estas metodologías que tienen que ver con la posibilidad del hacer, o sea, de trabajar junto con los textiles. Yo no creo que los estudie a ellos porque la verdad que ellos también me moldean a mí y la forma en que yo concibo el arte y cómo lo produzco. Entonces me integro a la experiencia textil y dejando que la materialidad misma me vaya orientando en esa investigación. Las materiales son fundamentales. Me mata el contraste que genera que haga eso. No sé si se mueve o si se mueve mi cabeza. Eso es lo que yo pienso, es una visión óptica increíble. Pero bueno, no se trata solo como de reflexionar así sobre la materia, sino eso, permitir que la materia me vaya guiando y que empiece como el proceso de intelectualización en realidad esté dado por el hacer y que el hacer también me permita después poder procesar eso intelectualmente, ¿no? Entonces yo pienso que ahí se produce un conocimiento que es encarnado y que tiene que ver con el hacer, que por lo general también está subestimado, ¿no? Que es el conocimiento del hacer, ¿no? Las prácticas que se pasan de una generación a otra, las prácticas que se pasan dentro de las comunidades. Entonces, el enfoque que le doy, uno de los enfoques metodológicos, tienen que ver con reconocer como la agencia de ese conocimiento que se produce en la práctica, ¿no? No solo como una técnica, sino como un espacio reflexivo. No sé si alguna vez cosieron, bordaron, pero la reflexión que se produce cuando estás habitando ese espacio, para mí es genial. Yo a veces lo dejo, digo, voy a pensar esto cuando tenga que bordar esto, ahí lo pienso y mi herramienta intelectual funciona distinto, es increíble. Lo mismo me pasa cuando si corro, bailo o hago algo, después cuando pienso distinto que sentada incluso frente a una compu. Entonces acá les traía estas dos frases de dos personas muy influyentes en mi trabajo. Una es mi directora de tesis, que es Tania, y Tim Ingold, que es de los pocos hombres con los que pienso, pero pienso junto con él. Me parece muy fascinante todo lo que trae porque está muy enlazado a las artes, a lo textil, al pensar estas metodologías más prácticas, más artísticas, más como elásticas de cierta manera. Esta ya no hace juego, ¿no? Entonces, esta frase me gusta mucho porque cuando yo hablo por lo general de tecnologías originarias, hablo de la aguja, hablo del hilo, hablo de la tijera también si se quiere, pero la tijera ni se compara con la aguja, porque la aguja tiene 30, 40.000 años. ¿Vieron cuando hoy dicen obsolescencia programada? Yo pienso, la aguja se ríe de la obsolescencia programada. O sea, así igual 30.000 años, no me parece nada. A mí me parece una locura como una tecnología. Estás entre arqueólogos. Ay, claro. Apreciamos esas cosas. Bueno, pero el Pleistoceno. Perdón, chicas, pero a mí me parece increíble 30.000 años de una tecnología. Pensar capaz que eso, bueno, me fascina cómo la arqueología, hasta que no entra el feminismo, también pasó por alto todos los descubrimientos que tenían que ver con el quehacer textil, ¿no? Saqué una frase que lo hubiera puesto ahora también la que arqueólogos, que es una pensadora y una historiadora mexicana, Margot Glantz, que dice: si la historia le hubieran contado a las mujeres, la modernidad hubiera comenzado con la aguja, porque
cuando hablamos de la edad de piedra o no, el paleolítico y el alto paleolítico, en realidad lo que más había era una producción de cuerdas, de redes, que permitieron esos desplazamientos. Entonces se pasó por alto también todos estos datos porque no sabían que era este palito. El hombre no sabía que era este palito, pero el varón no sabía que era ese palito. Si hubiera sido una mujer hubiera sabido que se usaba para hilar de repente. Entonces, y el textil es efímero, que es una cualidad hermosa, pero que es desafiante para encontrarla arqueológicamente después de 30.000 años. Pero cuando hablo de las tecnologías, me gusta esta frase porque es esto de las tecnologías más influyentes son las que no se ven, se entrelazan al tejido de la vida cotidiana hasta que se vuelven indistinguibles. Esto lo habla Mark Weiser, que escribió esto en el 91 sobre la compu, ¿no? Y es pensar eso, ¿no? Que estas tecnologías en realidad están en nuestra vida, pero están totalmente camufladas, invisibilizadas y hasta domesticadas. Entonces, en cierta manera, las tenemos integradas. Pero bueno, no es en vano que si lo pensamos, incluso hasta dentro del lenguaje que utilizamos en la era digital, hablamos con metáforas textiles, abrir un hilo, abro hilo de, ¿no? Parchear un código, navegar la red, unir nodos. ¿No? Son los nudos en una red. Entonces, todavía, además de que en la narrativa seguimos utilizando metáforas textiles para referirnos siempre a cuando se va a hacer la narración de un hecho, también lo hacemos en lo digital, ¿no? Entonces, hay algo que en realidad les invita a hacer una mini genealogía, invitando a Ada Lovelace, que no sé si la conocen, pero es la primer mujer programadora, hablando de tecnologías, ¿no? El origen mismo de la computadora, el código binario, está relacionado con el telar, ¿no? Está entrelazado al telar. Ella se dio cuenta que este es un telar igual de la época casi industrial, protoindustrial, ¿no? Es un telar que funciona mecánicamente, digamos, ¿no? Y funciona con tarjetas perforadas. Y lo que hace es que ella se pudo dar cuenta de que había una lógica analítica que podía utilizar para procesar datos, ¿no? Y las primeras computadoras son de tarjeta y vienen del telar. Entonces, pero mucho antes igual de la revolución industrial, de estos telares que en realidad son mecánicos, de estos movimientos analíticos que producen un sentido binario, que es una manera como de organizar el pensamiento, existían otros telares que en nuestras tierras, por lo menos en Mesoamérica y en los Andes, se utilizaban mucho y que están enmarcados en esta potencia, que son los telares de cintura, que es como el telar más básico, o la manera más básica, que además impone una tecnología del cuerpo, ¿no? Es un cuerpo que se vuelve textil, entonces también para las cosmologías de estas tierras, el cuerpo textil y el textil tenían su propia ontología, de hecho, y eran sujetos, tanto el textil como quien lo producía y cuando lo producía junto con el textil. Entonces, porque en sí hay una tecnología hay una serie de cálculos que se tienen que hacer para hacer un telar que son súper abstractos, que tienen que ver con la aritmética, que tienen que ver con la matemática, con las secuencias, con los ritmos. Imagínense que para producir un huipil mexicano o un poncho uncu o algo, vos vas procesando datos para generar ese patrón. Y además de todo, de generar todo eso que es súper abstracto, es súper matemático, también le estás inscribiendo significados culturales para ser leídos, como los huipiles, que es de este territorio o es de este otro territorio, o sos soltera o estás casada. Entonces ahí hay como dos funciones que son súper complejas y que en realidad están reducidas, y ahí ya vemos no solo la cuestión de género, sino también la cuestión de raza, etnia o como saberes menores, porque no son occidentales, no son europeos. Entonces estas herramientas rara vez son pensadas como tecnologías también, y mucho menos como tecnologías sofisticadas, pero la complejidad cognitiva que implican es súper grande, y ahí vuelve a aparecer como en esto de la mirada de género y eurocéntrica y patriarcal, de haber invisibilizado o hecho menor
estos conocimientos, como si no fueran una abstracción, un cálculo matemático, o por no ser sociedades ágrafas, desconocer como lo que estaba escrito en estas piezas, ¿no? Una es, bueno, esta me mujer que es antropóloga, Paola Tabet, no sé si la conocen, pero a mí me gusta pensar mucho con ella, que ella habla de que el valor de la tecnología no depende de quién la usa, depende en el contexto, ni la complejidad que tenga, sino el contexto en el que se usa, ¿no? Entonces técnicas como el telar, que requieren esa destreza y que fueron desvalorizadas porque frente a las herramientas masculinizadas no eran tan importantes supuestamente. Pero bueno, acá lo que se puede ver con respecto a estas tecnologías son una división sexual de la tecnología, no solo del trabajo, de quién las usa, sino a qué herramientas accedemos y a qué herramientas no accedemos. Y eso también hace como a la tecnología. Otra tecnología textil que a mí me alucina son los quipus incaicos. Me encanta que sepan esto porque gente de medio. Que están compuestos por, es un cordón, que le cuelgan, digamos, otros cordones de manera muy fácil, que tienen nudos y tienen colores. Entonces, a través de esos nudos, de las posiciones de esos nudos, las distancias y los colores, en realidad se guarda información, como todo lo que nace como un registro de escritura es siempre al principio para guardar información de un registro de qué tenés o quién pagó. Entonces ahí se encuentran censos, se encuentran tributos, calendarios, genealogías, poesía, incluso eso, la contabilidad de alimentos, de ganado. Entonces su origen en realidad tiene 1000 años antes, mínimo, de la era moderna, pero siguieron utilizándose en la época de la colonia, salvo que empezaron a darse cuenta que esas pequeñas cuerditas tenían información y fueron básicamente censuradas. Entonces, porque era incomprensible para la mirada colonial y además andás a ver qué guardaba ahí. Entonces también esto me hizo a mí preguntarme mucho cómo sería un mundo, ¿no?, donde la principal tecnología de registro hubiera sido un quipu, ¿no? O sea, imagínate que la escritura no fuera alfabética y la matemática fuera táctil o cromática y la narración también, y que la distancia entre un verso y otro, un poema, estuviera dado realmente por la materialidad entre un nudo y el otro. Pienso que ahí hay algo interesante donde lo cuantitativo y lo cualitativo no estaría tan separado. Entonces esto en realidad a mí lo que me interpela y me hace sentido es, bueno, cómo podemos pensar otras epistemologías posibles a través de otras tecnologías que promueven o tienen otras cosmovisiones o que están inscritas mismo en esa materialidad, ¿no? Entonces ver cómo la tecnología también puede ser un archivo, que puede ser cuerpo, que puede ser metáfora. Las tecnologías nunca son ingenuas, porque a veces damos como por esta es la tecnología que tenemos, como si no existieran otras posibles, y en realidad sí, evidentemente, sí, ¿no? Entonces, bueno, esto también me trae a otra mujer con la que me gusta pensar, que es María Lugone, y pensando en esto de todos estos conocimientos que son aplastados, que son no solo aplastados, porque en realidad la mejor manera de esconder algo y que a la gente no le interese es reducirlo, no es desaparecerlo, porque si vos lo desapareces se vuelve un misterio y todo el mundo está atrás de eso, lo quiere y es todo lo contrario. Pero cuando vos eso lo deslegitimizás, no sé si esa palabra existe, y lo rebajás y lo subestimás y lo ponés en un lugar degradado, está ahí, a nuestra vista, pero a nadie le interesa. Entonces, para mí, este tipo de tecnologías tienen mucho de eso. Entonces, también nos permiten pensar todos estos conocimientos para devolverle una mirada a la colonialidad que nos aplastó dentro de este territorio. Y entonces, pensar en esto, pienso, bueno, no solo eso, está atravesado el textil por esta cuestión del género, que es distinta en diferentes culturas, sino también esta cuestión colonial. Y además porque el bordado, que a mí me encanta y lo investigo un montón, es una manera que también tuvieron con la colonización para colonizar y además de vuelta para colonizar a las mujeres, ¿no? Traer el cual la mujer del telar sentada en el piso, la indígena sentada en el piso tejiendo, era totalmente malo.
y la niña sentada en la silla bordando era bueno. No se nos ocurre pensar ahora que esas dos cosas podrían estar como disociadas, pero sí estaban y sí se utilizaron, como dice Eleuteris, que es otra mujer con la que me gusta pensar, como tecnologías de género. Entonces no solo tenemos las tecnologías que son herramientas que producen estas acciones, estos conocimientos, sino que además tenemos un conjunto de narrativas que se vuelven tecnologías de género también, ¿no? Entonces para mí lo de descolonizar el género, abrirnos a otras cosmologías, salir como del aspecto colonial me parece súper importante, ¿no? Y pensar esto de que como el bordado fue históricamente una tecnología para disciplinar la feminidad y sostener esas jerarquías raciales en América, o por lo menos en las colonias en sí, también me encuentro investigando de que funcionó como un lenguaje subterráneo que permitió a esas mismas oprimidas también poder expresarse. Y esa ambivalencia me gusta porque me ayuda a situarme ahí como críticamente a formular estas preguntas: ¿cómo puede ser que una aguja sea una tecnología de género y al mismo tiempo sea ya me quedan 2 minutos, sea el único medio que una mujer tiene, por ejemplo, para sobrevivir, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad está oprimida y no tiene dinero, y entonces lo único que tiene es eso que le enseñaron. Entonces, bueno, yo voy entramando un poco mis investigaciones por estos lugares, con estas personas, y mi tema de tesis, en este momento no la traje tan así porque yo todavía la estoy haciendo, estoy estudiando la memoria a partir de los textiles producidos por mujeres expresas políticas en cárcel. Entonces, otra de las metodologías que utilizo son las entrevistas con objetos, que si otro marco ahí como metodológico es material. Entonces hacemos entrevistas donde está el objeto que se produjo, que le regalaron, sobre todo los ajuares que se regalaban entre las compañeras a la salida, y activo la entrevista desde esa materialidad y esa multisensorialidad que permite estas piezas. Así que bueno, esto es un poco en lo que estoy, y quería traerles esta otra tecnología, ya que me invitaron a traerla. Gracias. Venimos todos a la mesa. ¿Quieren venir a la mesa también? Bueno, imponente. Yo empiezo, si quieren, a proponer alguna serie de líneas de conversación que me parece que tienen las 3 presentaciones. Pese a las diferencias, tienen la cantidad de puntos de conexión. Me imagino que a cada una de ustedes, bueno, vos lo traías varias veces en la conversación, ¿no? En tu exposición, conversando con algunos de los temas que se fueron trayendo, lo cual me parece súper rico. Por un lado, bueno, esto de las tecnologías mediando las personas, o mediando el encuentro entre las personas que investigan, mediando el encuentro entre las personas que están también en el espacio investigado. Estaba recordando cuando fui hace un tiempo, yo estuve en el campo con ustedes, y se acercaban todo el tiempo personas de ahí que de alguna forma forman parte de la investigación, hacen preguntas sobre los aparatos, de la misma forma que traía Lola, en esto de cómo se construye el conocimiento cuando se divulga, cuando el conocimiento es construido a través de una tecnología, y el propio conocimiento construido es también tecnológico y discurso, que es un poco lo que estaban planteando cualquiera de las 3. El conocimiento construido es un conocimiento mediado, analizado por la tecnología, y entonces la idea antropológica del comienzo del investigador como parte del instrumento se media con esa propia tecnología, y de manera muy distinta en las 3.
¿no? Entonces, me parecía interesante volver a esto del sujeto-objeto con las tecnologías y cómo se interpelaron mutuamente ustedes, porque están hablando de interacciones muy distintas entre el objeto y lo que es a descubrir, entre el objeto y las personas con las que dialogan, y en tu caso son contemporaneidades bien distintas, ¿no? Esto de volver a la aguja como algo con 30.000 años, pero al mismo tiempo lo que traías al final, la aguja como un espacio de resistencia en la en tiempos de dictadura. Entonces, ¿cómo mutuamente se interpelaron en estos de sujetos-objetos mediados por la tecnología? Entre ustedes, ¿no? A mí me interpela en mi propia investigación, que yo tengo prácticamente trabajo con cámara de foto y mi tecnología es una libreta. Entonces, no sé quién quiere empezar. Tenés cara de que querés empezar. No. En realidad te escuché, no sé, me venía algo novedoso en este momento. Me provocaron cuestiones, pero en otro momento, las situaciones particulares. Pero, o sea, ¿cuál sería ¿habría una pregunta? Sí, ¿cómo te interpelan esta relación que vos traías sujeto-objeto, las tecnologías de los otros en tu investigación? Y bueno, en este caso que les conté, hay como varias capas. Hay una capa ahí de la investigadora mirando y fotografiando a los otros, ¿no? Y también saqué muchas de las fotos que aparecen ahí. También estaba mi técnica, mi mediación visual, poniendo una capa más de sujeto, ¿no? Como reactualizando también la idea de sujeto, investigadora e investigado, por más que, no sé, no quisiera ser muy consciente o muy reflexiva acerca de mi implicancia, de cómo yo también estaba transformando, ¿no? la escena, pero sí, tenía como, no dejaba de ser también algo clásico, ¿no? En el sentido de la ciencia de construir un saber sobre otro desde una distancia sujeto-objeto y reproducir esos lugares. Me venía eso. Hay una imagen de las cámaras trampas que está buenísimo, que hay personas caminando en el monte y una le dice a la primera que es una cámara, que vas a salir, y la persona se va acercando Sí. en la Sí, en el documental. Sí. Y eso me parece porque uno sabe, el otro no, pero como que juegan con esa, no sé, como que interactúan con la cámara y aparecen, obviamente como parte del registro. Ahí vos decías en un momento, ¿no? Que las cámaras producen animales y esos animales son distintos y hay construcción de clasificación distinta, ¿no? Y yo después pensaba en esto que traía Cristina, de cuando ustedes usan la fotogrametría, ¿no? O sea, para ustedes algo es claramente un cerrito y sin embargo cuando se construye las mismas fotos desde otros observadores, aunque sea lo mismo, pasan a ser unas alteraciones en el terreno, ¿no? Entonces, esto de la relación sujeto-objeto mediada por la tecnología según lo incorporado de quién construye ese dato. O sea, en este caso, vos, Cristina, ¿no? O el equipo como investigadores haciendo ese dato como parte de la herramienta, construyen un cerrito. Sí, también creo que lo que pesa mucho en la elección, que hay una elección de la tecnología, no solo, o sea, pero para resolver problemas, ¿no? En nuestro caso es que estamos tratando con un patrimonio muy vulnerable, con un patrimonio al que no tenemos acceso la mayor parte de las veces. Entonces, por ejemplo, el tema de la documentación espacial en ese sentido nos resuelve un problema. Pero también me interpeló la visión de las compañeras en el sentido, lo que apuntaba yo, ¿no? Que lo tecnológico no nos haga perder la perspectiva social y cultural.
Y bueno, pasa, por ejemplo, se conocen algunos proyectos en que los temas de documentación con dron, como el proyecto de Lola, lo realizan la comunidad. Pasa mucho en Brasil, en las zonas de Amazonía, que hacen el relevamiento del patrimonio arqueológico, pero además, o sea, con un trabajo secundario que es el de las amenazas ambientales, todos los conflictos que tienen. Entonces creo que es eso, ¿no? que el trasfondo es que buscamos algo que nos resuelva, ¿no? Los problemas o problemas que hay en paralelo a la investigación, más que a la búsqueda, más que a la fijación, a cómo puedo analizar o representar mejor el objeto de estudio. No sé. Yo no sé qué decir. No, voy a decir algo por fuera, no sé si tiene que ver, pero con esto de lo que nos interpelaba, estaba pensando en la cuestión de cómo creaban ese vínculo con el animal, lo que unos pensaban sobre el animal, lo que los otros no, como uno lo ven como hay que protegerlos y los otros no lo veían como una amenaza. Y pensaba en esto de que yo trabajo mucho con el concepto de la crianza mutua de Elvira Espejo, que habla de eso, de que un textil no es simplemente eso, sino todo lo que eso trae, ¿no? La relación que tuvo la persona con esa llama, porque ella es de Bolivia, entonces con esa llama, cómo la cuidó y cómo en realidad se empiezan a generar relaciones de eso, de crianza mutua, porque vos te estás criando como ese animal también, lo estás cuidando cuando llueve, porque te va a devolver algo que a vos te va a cuidar también. Entonces, cómo pensaba en esas cuestiones de cómo esos trayectos que pueden suceder de algo que vemos como terminado con un buzo, en realidad tienen atrás esa relación humana con los animales y depende de qué animales como también están jerarquizados, con cuáles cuidás, cuáles no, cuáles criás, cuáles no, y esa cuestión de si es mutuo o no, y cuánto se interviene para generar esa cosa de que por acá está lo salvaje y hasta acá está lo humano, ¿no? Y entonces nosotros relevamos lo salvaje, pero ¿cuál es tu comunión ahí? Como, no sé, pensaba en esa interconexión, pero... Sí. Bueno, y en nuestro caso también hay que, como ese ejemplo que puse del IDU y del Registro Nacional Topográfico, que en realidad lo que responde, o sea, lo de borrar como anomalías, responde a que hay una invisibilización de la historia indígena, o sea que... Una negación ya. Claro, eso, pues ya casi una negación a eso, a la construcción de eso, Y sin embargo es patrimonio. Y sin embargo es patrimonio, pero da eso, una invisibilización total, como decía el escritor, que viene de la construcción eso, más colonial de la construcción histórica. Sí, yo estaba pensando, esta es la única mesa de las tres que no tiene un corte temático, que tiene este corte más metodológico. Y en realidad, y son temas muy diferentes, pero en realidad pensaba que hay algo que es como propio de un poco un problema de las ciencias antropológicas, en el sentido amplio que las ciencias antropológicas abrazan también a quienes no queremos que seas vecina, que seas habitante, pero que tienen, digamos, hay toda una discusión, un algo a ser pensado con el dato, con la forma en la que las ciencias antropológicas producimos datos, que es un dato cuestionado de formas diferentes. En la etnografía, por su subjetividad, por su... se desaparece en el momento en que es una interacción que no está, que solo está es efímera, la palabra que dice. Y en la arqueología también por su carácter interpretativo, también por en muchos casos, justo no en este, pero la destrucción del material con la imposibilidad de recuperar el contexto, el material no, pero el contexto, todo el significado allí, bueno, y en diferentes formas para la antropología el mostrar el dato hacia afuera, no para nosotros que nos entendemos bien y no nos preocupa, pero el mostrar el dato y el legitimar un dato de esas características es un tema, es un tema epistemológico, es un tema metodológico, es un tema de legitimidad, en definitiva, del tipo de conocimiento que se produce. Y las tres traen, de cierta forma, la producción
no sé si decir de una materialidad, porque en el caso de la imagen, bueno, Sí, bueno. pero digamos, de una existencia objetivable, exterior, que también un poco legitima, y nosotros proyectamos en la tecnología, desde la aguja hasta el dron, pasando por la cámara trampa. Bueno, la tecnología es un poco la ciencia para nosotros, ocupa un lugar simbólico muy imbricado. La ciencia está para producir tecnología que nos permita conocer más allá y romper los límites de lo que la humanidad ha logrado. Y en realidad ustedes traen como un juego que está buenísimo, que es un camino que está buenísimo, que es por un lado, mostrar cómo a través de estas tecnologías se produce algo que habilita el mostrar, el compartir, el comunicar un tipo de conocimiento muy específico y que para nosotros es muy propio, pero que es también muy desconocido, muy difícil de interpretar, de comprender para los que están puertas afuera, al tiempo que produce algo que habilita, que corre el lugar de producción de conocimiento. El textil permite hablar de cierta forma, el textil ya como objeto o en la producción del textil permite hablar de cierta forma, la imagen permite que emerjan discursos que si no quedarían subsumidos, esto del discurso oculto de Scott, un poco el discurso que es solo para algunos y que no puede ser dicho abiertamente, y lo mismo con el pasado indígena. Digamos, abre lugar para discursos que son discursos subalternos, subordinados, y al tiempo que cuestiona este lugar tan sagrado de lo que la tecnología, porque si lo dijo la tecnología, si lo dijo la inteligencia artificial, si es ahora con la Big Data, y entonces eso es la verdad revelada, y las tres trajeron como esta cosa de bueno, es un dato más, pero es un dato diferente, pero al mismo tiempo es igual que cualquier otro dato. No hay diferencia en el sentido epistemológico fuerte, no hay diferencia entre la imagen del dron y lo que fulana me dijo mientras estaba enhebrando, poniéndose los lentes, porque la hoja es una tecnología que solo es posible con la tecnología del lente a partir de determinada edad. Entonces hay todo un juego ahí de cosas que se pueden. Yo tengo recuerdos vívidos de mi tía enhebrando y yo niña sin comprender qué era lo que estaba sucediendo, y ahora ¿para qué tengo que enhebrar una hoja? Soy mi tía. Mi madre no, porque jamás tomó hoja. Pero no, esto me pareció interesante como en tres niveles diferentes o en tres registros diferentes ustedes colocan la tecnología en un lugar desde una perspectiva crítica, que para mí es como re lindo. Bueno, tratar de visibilizar, porque eso también es lo que hablamos, con todas estas reproducciones que nosotros siempre vamos a las escuelas con los mapas, los modelos, no pueden llevar a las escuelas, siempre tratamos de llevarlas a campo, pero bueno, volvemos al tema propiedad privada, no les puedes mostrar en los cerritos, no mostrarles un modelo 3D, bueno, también eso, decirles que hay un registro de más de 4.000, casi 5.000 cerritos conocidos, todos los modelos, la complejidad, bueno, eso que muestra, sobre todo eso, ya indagando y haciendo análisis, la complejidad de esta sociedad, bueno, la escala, la magnitud. Entonces, bueno, visibilizar lo invisibilizado, creo que es lo más relevante. Sí, en las ciencias, digamos, naturales más rigurosas, no sé si lo puse, pero no, esto de la preponderancia de lo visual, y bueno, algo que se confirma hasta que no se ve. O sea, las otras técnicas, incluso moleculares, pero que se termina viéndolo. O sea, se amplía su campo de visión hacia lo micro, hacia lo macro, y como que el dato oral no es incorporado, o sea, la oralidad
claro, es nuestra materia, nuestra materia, nuestra construcción de datos, o sea, eso que es tan desprestigiado como la oralidad. Hay una cosa también que me parece súper interesante, es la incorporación de tanta interdisciplina para hacer posible, a través de las tecnologías, la construcción de ese dato para el análisis y después para la divulgación de ese conocimiento construido. En todo esto que compartieron, la interdisciplina está muy imbricada en la antropología. Yo me preguntaba algo que hablábamos y me parece que en estas tres ponencias que lo vi, cómo de pronto algo que no existe. Y por ejemplo el pedacito de la aguja que no era una aguja, según quien la mida, ¿no? O un cerdito que no es un cerdito hasta que... Y eso, ¿qué es que nos hace cambiar? Es la mirada, con qué analizamos o cómo escuchamos, ¿no? No es la técnica que nos muestra, es como nosotros estamos mirando, ¿no? Me parece que es eso que muestran ustedes tres, que aportan otra mirada crítica que va transformando la ciencia antropológica. Es eso, empezar a ver cosas que no veíamos. En lo que planteaba Virginia, cuando hablaba del telar, ella decía, ¿no?, que eran formas en las que no alterar como una tecnología con la que se procesaban datos y se construían textos a ser leídos, ¿no? Y eso puede ser aplicable a cualquiera de las dos otras ponencias, ¿no? Como no es solamente esa imagen, ¿no? Yo miraba los ejemplos de las imágenes, y si no me las acompañás de tu lectura, no, igual es ausente. Me hubiera pasado la pregunta, ¿no? Eso también es la construcción, no solamente del objeto, sino también de la interpretación. No es solo el aparato, ¿no? También tiene que ser legible, interpretable, interpretada, ¿no? Sí, también como deja de individualizarse el objeto de estudio, ¿no? Eso como decimos, de lo puntual, o sea, como el bordado, el animal o el cerdito, eso te lleva a un abordaje más asociativo con otras cosas. Nosotros ya no concebimos el cerdito solo, sino eso, por eso son tan relevantes estas tecnologías, verlas en su entorno, porque hay un manejo del entorno y es posible verlo, ¿no? en estas documentaciones dimensionales o topografías que hacemos, pero también con un proceso continuo, que son lugares que se siguen habitando, que se resignifican y que se siguen ocupando, y que eso pasa con lo que contabas tú de estos animales, cómo concebir los animales con las teclas o con el tejido. Pero pasan a ser, después me quedaba pensando en esto de las topografías que vos decías, y que también traía un poco Lola con esto de que aparecía una vaca en un lugar donde de repente no está pasando, como topografías conflictivas, lo pensaba. De alguna forma en esto pero en una dimensión de espacio y de tiempo también, ¿no? Porque está la transformación del espacio a lo largo del tiempo de las personas con sus memorias en relación a esto que hacen los animales que construyen estas topografías, ¿no? Esto que vos decías, el zorro como un astuto y con maldad, ¿no? O hay, claro, dañino, asesina y no come. Claro, entonces trae una topografía, construye una topografía conflictiva en un sistema de clasificación que de alguna forma, pensándolo en esto de cómo se juega también en esto de las investigaciones y de tecnologías, en nuestras investigaciones, ¿no? O en esto del territorio, a lo largo del tiempo los usos forestales, los usos demás que van alterando, que también hacen topografías conflictivas, pero
me generaba la duda también estos cambios de interpretación, si la tecnología hace que un cerrito sea aislado y en un momento sea un conjunto de cerritos, ¿no? Y ahí hay un conflicto con las investigaciones anteriores. Entonces la propia tecnología genera topografías conflictivas temporales en la propia disciplina, ¿no? O en esto que traía Virginia con la aguja, las arqueologías feministas nos hacen, nos proponen una mirada que piensa los telares de una forma mucho más crítica, las relaciones de poder. Entonces también estas tecnologías como llamadas de atención a revisitar la propia disciplina. No sé, me quedé con... Sí, a mí me dejaste pensando cuando hablaba de la subestimación en la prehistoria, con la aguja, y es verdad, yo me quedaba pensando, hay secuencias cronológicas a partir de diferencias entre dos formas de pegarle a una piedra, asumiendo que eran hombres los que lo hacían, ¿no? Que en realidad las mujeres tallaban y cazaban igual que los hombres, ¿no? Pero cuando se construyeron esos marcos teóricos, cronológicos, esos modelos, se pensaba que era el hombre y se le daba una importancia, que claro, la aguja aparece ahí asociado a las tecnologías líticas siempre, y nada, sí, totalmente subestimada. Y de hecho con las Venus también, o sea, las Venus estudiaban desde un punto de vista de la abundancia, la fertilidad, que todo bien puede pasar, pero siempre lo mismo, siempre la figura femenina hacia ahí, y hay arqueólogos allá de hace un tiempo que vienen diciendo, no, pero hay más cosas en las Venus, hay telares en la cabeza, o sea, ya se están poniendo el ojo en cosas que habían pasado un poco bajo el radar, y nada. Hay una arqueóloga que llama la revolución de la cuerda, que es como, esa es la primera como tecnología que permitió eso, agarrar una piedra, tirarla lejos, cargar, ¿no? Y todo lo que eso después traía también, ¿no? Porque en realidad después empezás a cultivar solo las que te den la cuerdita más larga, ¿no? Como de las fibras, y entonces después también, si ves una oveja antigua, no es una oveja como las de ahora. Ahí hubo la mano, no de Dios, del humano, haciendo que, ¿no? Que esas cuestiones de mutaciones genéticas muy arcaicas, pero me reinteresaba cuando voy leyendo arqueólogas y eso, que me parece fascinante, mi próximo destino en arqueología, el doctorado y por ahí, que eso, como en realidad hay que revisitar las cosas, porque si no estás todo el tiempo, me parece desde un punto de vista de mujer y feminista, que si no todo el tiempo estás inventando la rueda también, ¿no? Porque nunca te podés parar en nada, porque toda esa construcción es muy endeble y no vio un montón de cosas, entonces todo el tiempo, y eso es agotador, es como estar reivindicando todo el tiempo los cerritos, o sea, como, vamos, o sea, no deberíamos estar haciendo este trabajo, pero bueno, como que por algo estamos ahí haciéndolo también, de alguna manera creo como que nada, esas reivindicaciones o esas pasadas por alto tienen una lógica muy clara, por qué se siguen pasando por alto, ¿no? Entonces hay que destruir el sistema, básicamente. Hay que construir el sistema nuevo. El educativo sobre todo. Sí. En las escuelas. No viene como en tema, pero quería decirte, hace poco estuve en Jujuy, norte argentino, tal lugar textil. Sí, a full. De textiles, sí, bien turista, como, quiero comprar esa telarca, eso para masillar aguayos. Es un tejido impresionante, súper antiguo. Él dice, no, porque este significado que le daban cuando se casaban, y esta parte es la mujer, y esta es el hombre, y acá está unida, pero no sé cuándo. Cada uno tenía un significado social muy preciso y también reflexionando sobre la vida de los objetos, porque aparte tenían 200 años esos tejidos supuestamente. Me quedé como de cara con la transformación también de los signos. O cómo las tecnologías aplastan otras tecnologías, porque la escritura es una tecnología que aplastó ese tipo de lectura, claro, que no era gráfica, ¿no? Como, bueno, era gráfica, pero es ágrafa, o sea, como eso, unas tecnologías van compitiendo, pero siempre parecía que la tecnología está como para afuera, ¿no? Como que ni siquiera es nuestro, no sé quién lo creó, está como ahí funcionando, los científicos, siempre queda como por... Y pensás todas esas tecnologías que están súper naturalizadas o que invisibilizadas, pensás, bueno, claro, fue aplastada por otra narrativa, por otra manera de ver el mundo, pero cuando te pones a analizar es como cuando vas a México y te compras un huipil y ellas te miran y te dicen,
Porque estás usando uno que dice, tipo, claro, que yo soy soltera y busco novia, no sé, por decir algo, que es muy común porque son las flores más lindas y las mujeres se visten con las flores más lindas para la conquista. Y después cuando ya, supuestamente, porque también ahí está igual trazadísimo toda la institución matrimonial, que cuando ya no estás buscando, no usás tantas flores. Pero vos te va a gustar más el huipil, que de México te querés llevar el huipil con las flores. O que hay una línea que es naranja que corresponde al atardecer, entonces se sabe que sos del oeste, y si la línea está por abajo de la tierra, en realidad sos del este. Y esas cosas, en realidad leerlas solo con el relato oral, que está tan devaluado, si vas al pueblo y le preguntás y te cuenta, ahí lo podés leer, pero si no, es como esas cosas como... Se te fetichiza. Totalmente, y después pasa la pasarela sin ningún significado, y bueno, y ahí como se hace un producto de Zara después, lo compras más caro que el artesano. Vas a tener otro significado. Absoluto. Bueno, en cualquier momento nos echan. ¿Alguien quiere hacer un comentario más o una última reflexión de la mesa? ¿No? No, gracias. Esperen que tenemos souvenirs para... Un tipo de tecnología también. Ahí va. Que hoy ha pasado al olvido también. No, yo no mucho. No la libretita, no para nosotros, pero sí. Merch con el logo, no. Y estas son para... Muchas gracias. Muchas gracias. Ya te hago. No, yo quería saber cómo hacer bordado en lengua de señas y costura. ¿Hay diferencia? Y no sabía bien la diferencia, por eso yo estaba haciendo. ¿Cómo es? A máquina. Claro, máquina, pero también estaba esta. Claro. Ahí Yo está digo bien. coser, ¿cómo hacer? ¿De coser? Coser, sí, digo La coser. común. Sí, yo estoy hablando y digo coser. Ah. ¿Cómo lo interpretas vos así? Coser. Tejer. Y tejer haría como esto mismo. Ahí. Y Punto bordar. Santa Clara. Y bordar, no sé. Igual que coser. Claro. O sea, tendría que explicar la diferencia. específico, un dibujo, como antes. Dibujo y... Ok. Bueno, agradecerles María a todos Isabel. por venir. No, por eso Por la me instancia. llaman No, a- bueno, y va a quedar el registro, cuando No, tengamos gracias. el link se los hacemos llegar. Muchas gracias. Muchas gracias.